Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ¿dónde la pusieron? En medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Vemos esta historia, mis amados hermanos, en el cual los escribas, los fariseos, ¿verdad?, buscando ocasión de tentar a Jesús para ver si había una mala enseñanza, ¿verdad?, en él. Buscaban siempre una ocasión en base a acusarlo, ¿verdad?, en cómo daba a conocer la escritura. Y lo que ellos citan es que en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y la ley dice que no solamente a las mujeres, sino a aquel que cometiera el adulterio, ¿verdad?, tenían que ser muertos ambos. El punto es que trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre. Y lo pusieron ¿en dónde? Pusieron a dónde esta mujer, en medio. Mire, escuche esta frase. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque siempre resulta más fácil arrojar piedras ante los pecados de otros que examinar nuestros corazones con sinceridad. ¿Cierto o no es cierto? Siempre resulta más fácil ver el pecado, la falta, el error de las personas alrededor, pero nunca vemos nuestra condición. Y la escritura nos enseña que la palabra del Señor es como una espada de doble filo, que penetra en lo más profundo. ¿De dónde? ¿De dónde? De nuestro corazón. No para penetrar el corazón de otros, sino nuestro corazón, y discierne las intenciones de cada uno de nosotros. Amén. Entonces ellos citaron la palabra, escribas y fariseos, para poder ¿qué? Condenar, juzgar, avergonzar, exhibir, ¿verdad?, a otros. Algunos estudios decían que el probable hombre era uno de la secta, ya sea de escribas o fariseos, y que si lo exhibían, ¿verdad?, también quedaría exhibido ¿qué? Toda aquella gama o la parte de los escribas y los fariseos. Por eso es que solo llevaron a la mujer. En el caso de esto, mis amados hermanos, hoy quiero compartirles de cómo examinar nuestro corazón. En este pasaje vemos tres tipos de personas. Número uno, los primeros, los que acusan. Aquellos que siempre ponen en medio o en evidencia a las personas.
siempre nos vamos a encontrar no solamente dentro o mayormente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, en donde, ¿verdad? Siempre van a decir, pero tú vas a ir a la iglesia, tú eres cristiano, mira, el hermano, y eso que está ahí, y eso que está ahí, y lo ponen, ¿verdad? ¿En dónde? En el centro. ¿Para hacer qué? Exhibir, para ser señalado, ¿verdad? Para que siempre hay esa autojustificación de decir, bueno, pero yo no peco como él sí es un pecador, yo los míos, los que me aviento, pastor, son chiquitos, esos, nadie los ve, pero él dice unas mentirotas, yo solamente las mentiritas blancas. Y siempre buscamos, ¿verdad? En donde señalar, ¿verdad? Para ponerlo en qué? En el centro, en medio. Vemos que escribas y fariseos ahí estaban. Después vemos a otras personas que dice que cuando Jesús, no alzando la mirada, él dijo, ¿verdad? Solo se enderezó porque la traían, ¿verdad? En el adulterio. Probablemente y muy posiblemente estaba desnuda. Así que Jesús no alzó su mirada, solamente se enderezó y le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O el que esté sin culpa. Y en ese momento entonces vemos, ¿verdad? Dice que cada uno empezó, desde el más grande hasta el más chico, empezó a dejar que la piedra, porque ¿qué hacía? Su conciencia los acusaba. Cuán importante, mis amados hermanos, es que nuestro corazón no se endurezca. La conciencia, o lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, redarguyendo su corazón, ¿verdad? Y enseñando. Dice que el Espíritu Santo, la obra que hace es que redarguye o convence de pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces algo que no está correcto, inmediatamente el Espíritu Santo te va a decir: lo que hiciste no está bien. Como contestaste no es lo correcto. La forma en que tú te condujiste no es la. Y aquí entramos en un paréntesis. Usted tiene que responder a esa observación que le hace el Espíritu Santo. Si Él le dice que no fue la manera correcta en la que quizá usted saludó y lo redarguye el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hermana, perdón, no te vi, discúlpame, tuve un mal día, pero me siento incómodo, me siento mal, no puedo dejar esto, te ofrezco una. Pero en el momento que Jesús expresa la parte, es decir, el que no tenga culpa, el que no tenga algo que lo consienta, ¿verdad? Que lo que la arroja. Pero ¿qué hicieron? Solamente lo dejaron y se fueron. No llegaron con la mujer y le dijeron: ok, si cometiste alguna falta, ¿en qué te podemos ayudar? Pablo y dice que aquel que es espiritual debe de restaurar a aquel que ha caído con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. La trajeron, la exhibieron, la expusieron delante de todo el pueblo, y después, ¿verdad? ¿Dónde quedó la restauración? Porque a veces, amados hermanos, se nos hace muy fácil hablar, se nos hace muy fácil decir, se nos hace muy fácil, ¿verdad? Actuar. Pues ya le dije, al fin, mira, ni siente, ¿verdad? Ministrando alguna vez en un matrimonio, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Le decía: es que la esposa es muy dura, y le dice si no entiende. Y cuando atendimos a la esposa es un mar de lágrimas. ¿Qué pasó? Es que lo que me dijo me ofendió, y no sabe lo que dijo mi esposo, me lastimó, me ofendió, esto, el otro. Y el esposo, ni siente, es bien dura que se pone para que sienta. El Espíritu Santo redarguyendo: hiciste mal, ¿qué tienes que hacer? Corregir. Y esa es la palabra. Arrepentir es cambiar de dirección. La Biblia nos enseña: todos pecamos, ¿sí? Todos cometemos pecado, ya sea de palabra, de pensamiento o de obra. Si hacemos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos.
Pero este grupo solamente dijo: ay, ok, está bien, ya nos exhibieron, ya no nos dejaron hacer, ahora nos vamos. Y el tercer grupo, mis amados hermanos, son los que deciden ser restaurados. Y esta mujer decidió ser restaurada. Si bien algunos podrían decir no tenía más opción, no tenía más elección, era la única que quedara, Jesús le dijo: vete y no peques más. Y ella decidió y aceptó el hecho de ser restaurada. ¿Por qué le comento esto, mis amados hermanos? La Biblia, en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7, muchas de las, más bien la escritura nos dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, y los hijos de mi madre se airaron contra mí, y me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. Cantar de los Cantares, entre los cánones, junto con Cantar y Ruth, no iban a estar dentro de la Biblia, porque no se habla como tal de Dios o de Jesucristo. Pero ahí viene explícito en la parte de: ¿a qué quiero llevarle? La Biblia enseña con esta novia que ella se había requemado por el sol, ¿verdad? Cuidando la viña ¿de qué? De otro. Pero su propia viña no había cuidado. Y a veces estamos más interesados en la vida de otros que en la vida propia. ¿Está conmigo? Es que tú esto y tú no haces esto, pero a ti te falta. ¿Y tu vida? ¿Y tu viña? Porque hoy estamos, mis amados hermanos, en el año de dar fruto, y tienes que cuidar ¿qué? Tu viña. Tienes que cuidar tu vida. ¿Para qué? Para que produzca fruto. Esta mujer dice: he trabajado, sí, ciertamente. Pastor, vengo, sirvo, estoy en la alabanza, estoy con niños, sí. ¿Y tu viña? ¿Y tu vida? ¿Y tu familia? ¿Cómo está? Porque ella dice: ok, he trabajado, sí, pero ¿dónde están los frutos de tu vida, de tu relación con Dios? Y entonces vemos después, mis amados hermanos, en Mateo 7:3, dice: ¿por qué miras? Otra de las parábolas de Jesús. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras, verdad, la viga que está en tu ojo? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está acostumbrado a ver los errores, las fallas de otro. Lo que decíamos, es más fácil arrojar piedras, ¿verdad?, que finalmente decir: oye, yo voy a trabajar en mi vida. Había un matrimonio en el cual, ¿verdad?, tenía un gran ventanal. A la mujer le gustaban esos ventanales grandes, y estaba, ¿verdad?, al frente el patio de su vecino. Y cuando ella se levantó, ¿verdad?, muy de mañana, junto con su esposo, la vecina estaba lavando y salió a tender toda su ropa blanca. Y entonces, ¿verdad?, la mujer decía: ay, esa vecina cochina, sucia, mira nada más cómo tiene la ropa, está ahí, que no la enseñaron a lavar. Y como todos, ¿verdad?, nosotros buenos esposos, tranquilos, serenos, escuchando, ¿verdad?, a nuestras mujeres, ¿verdad?, cómo se liberan, ¿verdad?, se sacan. El esposo tranquilo. Otro día igual se levanta, ¿verdad?, temprano la esposa, el esposo, ¿verdad?, y nuevamente vuelve a lavar. Ay, esa vecina cochina, sucia, mira nada más, todo ahí amarillento con cosas, y dice que lava. Al tercer día, ¿verdad?, se levantan, y entonces se sorprende la mujer y le dice: wow, ahora sí está limpia la ropa de la vecina, ahora se ve que lo hizo. Y el esposo le dice: no, la vecina siempre ha lavado bien, ahora me paré más temprano y limpié nuestra ventana, que es la que estaba sucia, y por eso es que ahora puedes ver que finalmente la ropa siempre ha estado limpia, pero nuestra ventana es la que estaba sucia. Los ojos son las ventanas de Él. Y muchas veces nuestra alma está contaminada. Y a veces, como lo decía, a veces vemos cosas en donde es que me miro feo, es que ay, mira lo que me hizo, ¿cómo me contestas? ¿Cómo está tu alma?
¿Qué es lo que hay que quitar dentro de nuestro corazón para poder ayudar a otro? Porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Antes de que veas esa paja, eso pequeñito, eso diminuto que quizá tiene, observa ese obstáculo que hay dentro. Amén. Ahora, quiero enseñarle algo, mi amado hermano, dentro de eso. Ciertamente Jesús le recomendó algo y le dijo: vete y no peques más. Ahora, ¿qué es lo que provoca el pecado? Porque usted tiene que tener una convicción y tiene que ser consciente de lo que genera un pecado. Amén. Ahora, rápidamente, Salmo 38:4, le doy lectura. ¿Qué es lo que provoca nuestro corazón? Más bien el pecado en nuestro corazón, y por qué no debemos pecar. Y si llegamos a pecar, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y finalmente cuidar nuestra viña, limpiar, ¿verdad? Todo aquello para que produzcamos fruto. ¿Está conmigo? Dice la escritura: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado, sobre mí. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Un peso en nuestras vidas. Y Jesús dice: venid a mí todo el que esté cargado, cansado y trabajado, que yo lo haré descansar. Hay gente que se siente agotada, fatigada, como dirían, con el bulto, ¿verdad?, atrás. ¿Por qué? Porque la iniquidad cada vez aumenta sobre nosotros, sobre el que ha pecado, y es como una carga pesada que no puede llevar. Sí, a veces mi esposa me dice: tú nada más pones la cabeza en la almohada y ya a los segundos ya estás roscando. Que tengo mi conciencia tranquila y puedo descansar, ¿verdad? Pero el que está ahí, no pude dormir, y vuelta y vuelta. ¿Qué hiciste? Ay, no sé, aquí estoy, y en lugar de descansar hasta aparece hay una carga. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Examínate. ¿Qué hice? ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué fue lo que te está robando, inquietando tu tranquilidad, ¿verdad? Porque dice, mire, David lo perseguían sus enemigos, le había quitado el rey, lo perseguía Saúl, un gran ejército, pero al momento de irse a descansar, él dijo: en paz. O sea, antes que usted se vaya a dormir, esté en paz con todo. Porque a veces en los matrimonios, ¿verdad?, dice mi apóstol, aquí no, en otro lugar, ¿verdad?, pero a veces los matrimonios, ¿verdad?, tú en tu lugar, yo en el mío. Una vez, ¿verdad?, mi esposa y yo nos enojamos, de recién casados, casi no se da, pero agarra y me dice: vete a la sala. Y le digo: ¿y por qué me voy a ir a la sala? Yo quiero dormir calientito. Vete tú a la sala si quieres, pero yo de mi cama no me salgo. Y no estamos en paz con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y eso es una carga, porque no aprendemos a qué, arreglar esa situación. En paz con los hijos. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor tuviste un mal día y lo regañaste o lo dijiste. Dice la escritura: Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Y ya te dije, y esto, y ya hiciste. Sí, mamá, ya te entendí. Lo exasperaste. Y ya después te vas a la cama y no puedes dormir. ¿Por qué? En paz. La escritura dice: en cuanto dependa de ustedes, estad en paz. Si yo le pido perdón, no es esto, y ella dice: no, yo ya estuve en paz. La que no va a dormir es ella o es él. Pero en cuanto dependa de mí, yo estoy en paz. ¿Está conmigo? Entonces, el pecado es una ¿qué? Es una carga. Ahora, ¿qué más? Salmo 32:3. Mire lo que dice la escritura: mientras callé,
se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Ahí lo tienes, Salmo 32:3. ¿Qué dice? Que mientras, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se envejecieron. ¿Y ahora qué pasó? Porque el pecado empieza a hacer una afectación en el interior. Hay personas en las cuales, no, ya, ¿cuánta edad tienes? Tanto, no, ya te ves más grande. ¿Por qué? La vida desenfrenada que llevé, esto. Porque el pecado, mientras se calle, otra de las versiones dice que mientras encubrí mi pecado, no prosperé. Hay gente en la cual guarda, ¿verdad? Ahí en lo más profundo esa falta, ese pecado. Y entonces, ¿qué hace? Carcomen los huesos. Hay una afectación. Mire hasta dónde lleva la consecuencia del pecado. No solamente es una falta, sino roba tu tranquilidad, roba tu paz, ¿verdad? Te da un peso más de llevar, ¿verdad? Y hay gente que ya ahí va, ¿verdad? Con la joroba del costal, con todos los bultos que lleva ahí. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Salmo 51:3, rápidamente quiero aquí enseñarle un poco. Salmo 51:3, ¿lo tiene? ¿Qué hizo el salmista? Dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está. El pecado, cuando no lo confiesas y cuando no te apartas, siempre va a estar como de frente, de frente, de frente, o sea, acusándote, señalándote. Cuando estás ahí, como dirían, ya ves en donde no hay otros, ya estás viendo. ¿Por qué? Porque es el pecado que te está, ¿qué? Señalando. Y a veces, ¿verdad? Sin que nadie pudiera decirte, es el mismo pecado que ahí te está diciendo, y trae a tu vida, ¿qué? Culpa. Y hay personas en las cuales las han perdonado, pero no se pueden perdonar ellas mismas. ¿Por qué? Porque hay culpabilidad. ¿Qué tiene que hacer? Dice: mientras encubrí ese pecado, ¿verdad? Yo no avanzo. ¿Qué tienes que hacerlo? Confesar. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios confesar. ¿Sabe qué? Hice esa parte. Tú tienes que decirle a Dios: cometí este error. Quizá muchos de nosotros, Dios trabajando en nuestra vida con el orgullo. Y ahora, ¿cómo le voy a decir si yo estaba aferrado de que sí era y que tenía la verdad y que ya tenía yo aquí estaba yo, y ahora cómo me retracto? Pues así, con la misma forma y la entereza y la firmeza que decías que no, que no, que no. Voy a poner un ejemplo. Suele pasar en mi casa. Yo le digo a mi esposa: ¿quién agarró esto? ¿Dónde está esto? Porque yo lo dejé aquí. Estoy seguro. Busca bien, amor. No, es que yo lo dejé aquí, tenía ese. Busca bien. No, ¿quién lo agarró? A ver, Abner, Arlet, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquí? No, pero me lo movieron usted. Y ahí empezó. Y de repente luego meto mi mano y digo: ahora, ¿cómo les digo? Si ya los regañé, ya les dije, ya esto, y que tuvo la culpa fui, pues lo pongo aquí y después ya digo: ¿ya vieron? Aquí estaba. No, porque eso siempre me va a ¿qué? Usar. ¿Qué digo? Que ya lo encontré, amor. Y luego, ¿y dónde estaba? Aquí lo tenía yo. Bueno, porque si no, siempre la falta va a estar sobre ti, te va a acusar, te va a decir, y no va a dejarte ¿qué? Tranquilo. Mas cuando tú aprendes a arreglar las cosas, a decir: cometí una falta, cometí un error, estaba yo distraído, tengo tantas cosas, empezar a conducirte con algo muy hermoso que se llama la verdad.
conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mire qué hermoso, amado hermano, es conducirse con la verdad. ¿A dónde vas? Ahorita voy aquí a la tienda y regreso. ¿A dónde vas? Vengo aquí y es esto. ¿Qué es lo que estás viendo? Por ejemplo, con mi esposa me dice, préstame tu celular. Aquí está el celular. Y no que tenga huella digital, dactilar, y ponle aquí y ponle, porque si lo agarra mi esposa sabrá la que se me agarra. No, conducirte con la verdad es ¿ven? Porque tú vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Libre de toda culpa, de todo señalamiento, de toda acusación, ¿verdad? Hoy ya no le llaman, ¿cómo se llama? Ya no le llaman celosas, ahora ¿cómo les llaman? Tóxicas. Y ahora resulta que ya no pueden decirle a dónde porque uy, la que se le arma. Pero cuando tú dices que la verdad, ¿a dónde? ¿A dónde? Y es esto, vamos. Es hermoso manejarse y conducirse como en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que trae el pecado? Señalamiento constante, carga, pero también trae ¿qué? Miedo. Hechos 24-25, mire, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete porque cuando tenga oportunidad te llamaré. El apóstol Pablo yendo a predicar, ¿verdad?, a un gobernador romano, y entonces Pablo empieza a enseñarle acerca de la justicia, acerca de la rectitud, acerca de cómo se debe de comportar uno, pero también acerca de ¿qué? Del dominio propio y del juicio venidero. Y al oír todo lo que venía, que hizo este gobernador, el gobernador Félix, se espantó. ¿Qué es lo que pasa? Mire, nos ha tocado en los temblores, ¿verdad? Hay gente que le dice a uno, busca de Dios. Sí, ahorita luego, es que no tengo tiempo. Busca de Dios, ahorita que hay oportunidad. Sí, no, además ahí ya va puro viejito. No, ahorita no, tengo que vivir la vida, es eso. Busca de Dios. Pero ¿qué tal cuando se viene un terremoto? Hincan y Dios mío, ¿verdad? Lo veíamos ahora con el huracán que vino en Acapulco, ¿verdad? Grabando los videos. ¡Ay Dios! Y el que no sabía rezar, reza. El que no sabía pedir, pide. El que no sabía, ¿verdad?, lo empieza a hacer. ¿Por qué? Porque ya se vino un ¿qué? Un juicio. Y entonces empiezan a tener ¿qué? Miedo. La diferencia del pueblo de Israel cuando Moisés subía al monte a orar, dice que oían relámpagos, estruendos, ¿verdad? Y Moisés, ¿cómo estaba? En la presencia de Dios. Y el pueblo, ¿qué sentía? Miedo. Cuando tú estás bien delante de Dios, que Dios viene, aleluya, gloria a Dios, yo ya me voy con Él. Pero los demás, no, Señor, no, espera. Es estar ¿qué? Preparado. ¿verdad? Lo ministraba con la higuera. Nos dio un año más, ¿verdad? Y nos dijo, un año más para que den fruto, un año más para que se preparen. Sí, pero hay que quitar el pecado de nuestra vida, porque no tiene que haber cargas, no tiene que haber culpabilidad, no tiene que haber sufrimiento en nuestras vidas. ¿Y es debido a qué? ¿O miedo? ¿Debido a qué? Al pecado. Hechos capítulo 2 versículo 36 al 38 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que recibieron la noticia que a causa del pecado había la muerte, el pecado y todo lo que se viene,
Ellos dijeron, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y les dijeron que arrepiéntanse, vuelvan nuevamente al camino de Dios. Pero ¿qué más le dijeron? Bautícense. Y aquí abro un paréntesis. ¿Por qué los niños no se bautizan? ¿O por qué no se deben de bautizar cuando son pequeños? Porque ellos no tienen conciencia del pecado. ¿Sí? El bautismo es el reconocimiento público de que yo soy un pecador y que estoy arrepentido y quiero nuevamente nacer en Cristo. Por eso es que cuando yo le pregunto, ¿ya se bautizó? Sí, pastor, ya me bautizaron de chiquito. Ok, lo bautizaron, pero ¿qué pecado cometió? No tiene conciencia de que había hecho un mal. Ahora, ¿cuándo te vas a bautizar? No, deje que acumule otros pecados para que ahora sí ya pueda. No, convicción. El decir, quiero seguir a Cristo y tengo que dar este paso de fe, de bautizar. Reconozco que soy pecador y ahora me tengo que bautizar. ¿Para qué? Para perdón de pecado. Ese es otro punto para ministrar el bautismo. Entonces, aquí tú estás descubriendo que tienes cargas, que hay señalamiento, que aún estás en la parte de las enfermedades. Bueno, entonces hay pecados que provocan enfermedades. Jesús sanando a un pequeño de la ceguera, los apóstoles le dijeron, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? A lo que Jesús contesta y dice, no pecó ni este ni sus padres, es para que el poder de Dios se glorifique. Pero él deja entrever que hay pecados que causan enfermedad. Por eso es que quizá está en lo oculto y digo, hay algo, se ministra el corazón, hay algo, no, me duelen los huesos, y se genera más en lo interno. Por eso es que cuando confiesas el pecado, sueltas el perdón, entonces esa enfermedad sale, porque te arrepentiste. Amén. Ahora vamos a ir un poquito más. Salmo capítulo 32 versículo 1 al 5. Este salmo es muy hermoso, mi amado hermano. Si usted puede estudiarlo, tiene como título la dicha del perdón, la bendición del ser perdonado. Alguien pudiera decir, yo ya cometo pecado, no pasa nada. Ahora, pero hay una consecuencia después, porque de Dios nadie se libre. Y que lo hemos visto, y que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero mire este Salmo 32, dice, Salmo de David, masquín. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido. Así que si Dios nos ha perdonado, ¿qué vamos a hacer? Bienaventurados, doblemente bendecidos. ¿Tú quieres ver bendición? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón. ¿Es mucho? Para un alma orgullosa, sí es mucho. Pero alguien que tiene la necesidad, si esa es la solución, ¿qué tengo que hacer? Y dice ahí, no solamente que ha sido perdonado, sino ha sido ¿qué? Cubierto su pecado. Y dice ahí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es más, quita la culpa, quita la carga, quita el peso. ¿Por qué? Porque finalmente Él es el único, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente perdona, sino que cubre con la sangre de Cristo tu vida. Y ya no ve tu falta, sino ve el sacrificio de Jesucristo y la sangre derramada en tu vida. Así que cada vez que te ve, ve el sacrificio del Hijo, y ya no nos ve a nosotros, sino ve a quién, al Hijo, cubriendo nuestras faltas y nuestros errores. Y por ese sacrificio también hay bendición, porque Él algo que aprendió y que enseñamos,
Que Jesucristo, siendo hombre, vino a esta tierra a aprender ¿qué? Obediencia. Y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. Así que cuando tú confiesas tu culpa, el Salmo 51 expresa: David, y ponme un espíritu recto, un espíritu noble, un espíritu sin engaño, el cual pueda dirigir tu vida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí. Subraye eso y sea consciente que cada vez que nosotros cometemos un pecado, una falta, si no lo confesamos, dice que se agrava la mano de Dios sobre nosotros. Sí, dice: se volvió mi vedor en sequedad de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mí. Usted tiene que entender que si es hijo, Dios lo va a acordar. Usted puede preguntar de otro: ¿y por qué ese comete pecado y mira, le va bien, no le pasa nada, y yo apenas quiero hacer y ya viene esto, me pasa esto? Porque usted es hijo, y Dios está interesado en que usted no se pierda. Se lo pongo en ejemplo. ¿Le ha pasado a los que tenemos hijos? Pero ¿por qué mi primo hace eso? Bueno, tu primo y tu tía son muy aparte, tú eres mi hijo. ¿Sí o no? Pero si les da permiso, se va y llegan allá ellos. Aquí son mis reglas, porque eres mi hija, eres mi familia, y yo tengo que ver. Y luego, ¿verdad? Como hijo, justo, ya me voy, ya aquí, me voy porque allá sí me quieren. No me importa. Dice que cuando no confiesas la falta, la mano sí, bueno, pues ahora te quito esto, y se agrava más la que. Porque tu papá y tu mamá son malos. No, porque quieren formarte. Así es cierto. No te va a dejar avanzar, no te va a dejar prosperar hasta que seas formado. Y eso es algo que el ser humano no ha entendido, mis amados hermanos. Mire, y aquí voy a ver dos versículos rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14, para que podamos entender un poco más a Dios. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios perdonó a David, sí lo perdonó, pero tuvo una consecuencia. Y eso lo tienes que aprender, que muchas de las veces estamos viviendo consecuencias de nuestros pecados. A nosotros se nos olvida y decimos: no, ¿vio qué? Acuérdate. ¿Pero por qué? Dios, acuérdate. A Josué le dijo: no vengas a llorar, acuérdate, has metido anatema a la casa. No me llores, reflexiona y piensa. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que cometiste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué? Lo que le decía yo, tienes que examinar tu corazón, ¿sí? Y decir cada uno: cometí esta falta, perdón. Hice esto, perdón. Quizá volvemos a esto con David. Vino una mortandad grande, ¿verdad? Y él dijo: pequé, me arrepiento, sí, pero hay una consecuencia. Pero dentro de la misericordia de Dios, esa consecuencia no te va a destruir, sino que te va a enseñar. ¿Por qué Dios no quita la consecuencia? Porque si no, no aprendes. Si Dios no quitara la consecuencia, no aprenderías. 20 años en el transporte,
Y andaba yo manejando y luego siempre me preguntan, pastor, ¿y usted le metía y le hacía así? ¿Qué es lo que finalmente lo llevó ya a manejar tranquilo? Un accidente y en el cual pisé la cárcel. ¿Por qué, Dios? Te voy a dejar vivir la consecuencia. ¿Para qué? Para que aprenda. Y hoy cada vez que se cierra, que me toca, que me dicen, tú ves esto, porque he aprendido a través de qué? De la consecuencia. Tú tienes que entender, mi amado hermano, que quizá esa consecuencia que Dios permite. El ejemplo de Aarón y Miriam, cuando hablaron mal contra Moisés y le vino lepra a la hermana de Moisés. Y Moisés oró y pidió y le dijo que se ha quitado esto. Y él le dijo que yo la perdono. Pero acaso si su padre no escupiera a ella, tardaría 7 días en estar maldecida. Sácala del campamento. 7 días, número de perfección. O sea, tiene que aprender, tiene que madurar. Si Dios quitara las consecuencias de los actos, amado hermano, no aprenderíamos. Entonces es algo, no solamente es decir, cometo pecado. No, ten en cuenta la consecuencia. Y ten en cuenta que si la mano y no lo confiesas, porque es Dios diciendo, tienes que confesarlo, tienes que confesarlo, tienes que confesarlo. ¿Para qué? Para que mi mano no se agrave, no sea mayor. No quiero destruirte, quiero corregirte. Quiero buenamente que dirigir mis pasos. Muchos de nosotros se lo he dicho, pero vino y Dios me quitó la economía, pastor, yo tenía esto y la quitó. ¿Por qué? Porque estabas ¿qué? En mal camino. Y lo tuvo que quitar. ¿Por qué? Porque Él no tiene problemas en volvértelo a dar, pero no era el corazón correcto. ¿Está conmigo? Entonces, ¿pero por qué, Dios? Tienes que aprender. Tienes que aprender, tienes que madurar. ¿Para qué quiere Dios que madure? Para que des fruto. Y por eso permite las consecuencias. Salmo 78, 38 y 39 dice la escritura: pero Él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruye, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Si Dios quisiera destruirte, ya lo hubiera hecho. Dice que Él no despertó todo su enojo y su ira, sino solo que. ¿Para qué? Para que finalmente reconozcas, porque se acordó de que el hombre que era. Y en el Génesis lo dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es. ¿Cuándo contendemos contra Dios? Cuando somos carne. Cuando la carnalidad está ¿qué? A flor de piel. Cuando hay vida espiritual, entonces tú no contiendes, tú obedeces. Pero este salmo dice: no despertó. Lo vemos con Job. A veces nosotros apenas aquí trabajando en la iglesia haciendo talacha, pegando un poco, me saltó una astilla y me quitó un pedacito y ya estaba yo ahí. Con tantito ya estamos. Ay, Dios, no, ya, no, Dios no te va a destruir. No, pastor, siento que me muero, siento que no vas a morir. Es Dios enseñándote. No, es que ya no tengo nada, todo se perdió. No vas a morir. Solamente le está diciendo: reconoce mis caminos y vuelve a mí. Vuélvete a mí de todo corazón. Y aquí es donde entra, mis amados hermanos, Isaías 43, 25, en donde nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué Dios tiene la capacidad de perdonar nuestras faltas, nuestros errores? ¿Porque seamos demasiado buenos? No, porque Él sabe. Y dice: por amor de mí mismo, yo te voy a perdonar. Por eso es que sabe cuándo es fácil perdonar: cuando se tiene a Dios en su corazón. Cuando no hay Dios en nuestro corazón, no te puedo perdonar esto que me hiciste.
Isaías 43:25. Por amor de mí mismo no me acordaré. Por amor. ¿Por qué? Porque nos ama. Así imperfectos, así muchas de las veces con errores, sí nos ama. ¿Por qué? Porque Él es grande, poderoso, pero sobre todo un Dios de amor y de misericordia. Es por eso que le servimos y es por eso que le amamos. ¿Qué Dios te va a perdonar? Lo ve usted ahora en las películas, ¿verdad? Que se ve en la parte a lo mejor ciencia ficción, o hay otro, o apenas aquí con el Popocatépetl, ¿no? Ya saca la marola y ahí van a ofrecerle, ¿verdad? Que la comida y van esto para que no se enoje Don Goyo. Despierta su ira y los consume. ¿Y Dios qué dice? Soy un Dios de misericordia y no quiero destruirte, yo solamente quiero que te vuelvas. Y hay otros dioses que, verdad, decían, ¿sabe qué le sorprendió a Abraham de Dios, el padre de la fe? Cuando le dijo, dame a tu único hijo, ofrécemelo en sacrificio. Eso no era nuevo, todas las culturas lo hacían, el sacrificar a los hijos. Y Abraham dijo, ¿salió de dónde? Su padre Taré era idólatra. Lo hacía, Abraham veía cómo sacrificaban, para él no era extraño. Cuando Dios se lo pide, sacrifica a mi hijo, y le dice, ok, está bien, quizás este Dios sea igual. Y lo va, y verdad, y le dice, ¿y el cordero, papá? Dios se proveerá. Pero cuando él estaba a punto de hacerlo, lo que le sorprendió a Abraham cuando dijo, detén tu mano sobre el muchacho, ahora sé que me amas. ¿Qué Dios iba a decirle no lo hagas? Ninguno de los que estaban ahí, todos sacrificaban a sus hijos. Mas este Dios era un Dios diferente, y es el Dios que estamos predicando, un Dios de amor, de misericordia y de oportunidades. Él no quiere destruir a nadie. En Isaías lo dice, yo no quiero la muerte del malvado, yo quiero que se arrepientan y que se vuelvan a mí. Un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que aun que dio su hijo y que lo mataron o lo matamos por nuestras rebeliones y nuestras transgresiones, aún así nos sigue amando y nos sigue perdonando. Dígame qué Dios puede ni siquiera igualar. Ninguno. Mas Él dice, por amor a mí, yo te voy a perdonar. Amén. Isaías 55:7. Mire lo que dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él, ¿qué tendrá Dios? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual ¿será qué? Amplio en perdón. No hay pecado, por muy grande que el enemigo quiera hacerte ver, que Dios no lo pueda perdonar. Perdón, pastor, y si hice esto, Dios es amplio en perdón, porque el amor de Él es inmenso, es grande. Si a un coro, ¿verdad?, que es tan alto que no lo podemos alcanzar, y tan ancho, ¿verdad?, que no podemos salir tan profundo que no pudiéramos conocer todo el amor que tiene para con nosotros. Y Él es amplio en perdón, pero Él quiere que volvamos a Él. Amén. Ahora, ¿por qué quiere? Y cómo nosotros somos los beneficiados. Porque Él quiere restaurar. Diga conmigo, Él quiere restaurar. Si bien toda una vida de pecado dañó nuestra vida, nuestra alma, nuestras familias, aún el mismo territorio en que estamos viviendo, Dios tiene el poder de restaurar, de hacer las cosas nuevas. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Él de nuestro corazón. ¿Amén? Salmo 51:12. Mire qué hermosa es la restauración que Dios nos da. ¿Lo tiene? Salmo 51:12. ¿Alguien que pueda darle lectura? Salmo 51:12.
¿Qué le dice? Dice aquí esta traducción al lenguaje actual: hazme sentir de nuevo la alegría de la salvación. ¿Qué le pareció el canto de que le envió Pastora con los cara de limón? Mucha gente que ya perdió el gozo. ¿Por qué? Por el pecado. Porque eso es lo que te arrebata el qué, el gozo. El Salmo 51 es el salmo que escribió David cuando cometió el pecado de adulterar. Y él le dijo: devuélveme el gozo. Seguramente este David, que era el dulce cantor de Israel y que estaba cantando, ¿verdad? Ahí cuando era pastor con las ovejas, cantando, lo veían en el reino con Saúl cantando, ahora como rey cantando, ¿verdad? Señor mío, Dios mío. Ahora lo veían como los tigres del norte, allá en la mesa del rincón. Ya no cantaba por los pasillos, ¿verdad? Ahora ya andaba que: ay, dolor, ya me volviste a dar. ¿Por qué? Porque ya no tenía que el gozo y la alegría. ¿Se acuerda del canto? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi sed. Es como un río de agua viva, río de agua viva. ¿Usted se ha parado frente a un manantial y ver el agua correr? ¿No es tranquilizante? ¿No le despeja? No. Pero ahora póngase en un agua estancada. Esta tristeza da, ¿sí o no? Porque no hay qué. Yo sé a quienes que le diga: sonríale al hermano de al lado. Cuando hay gozo, ¿usted qué? Entonces Dios quiere restaurar ese qué, ese gozo. ¿Por qué? Porque hay muchos que la culpa está delante de él y no puedo. Esa culpa, y vuelve él gozo. Y David dijo: devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me guíe. Cometí errores. Me dejé guiar por mi carnalidad, por mis emociones, por mi ímpetu. Pero ahora que tu espíritu me guíe, porque Él me va a guiar a toda verdad. Cometí el error, pero ahora tú devuélveme el gozo. Y ahora ya no me quiero dirigir en mis emociones, sino con tu espíritu. ¿Para andar qué? En gozo. Y para que no ande riéndose en los rincones, porque como dice el dicho, el que solo se ríe. ¿Y ahora tú por qué te ríes? ¿Qué hiciste? Es que solamente así puedes reírte, ¿verdad? Y cuando te dicen: ríete, yo no me río, pastor, pero vistes algo, ya te empezaste a reír. ¿Por qué? Mas el gozo del Señor es ¿qué? Diferente. Porque tú puedes aún tener el gozo en la adversidad. En la dificultad tú vas a tener ¿qué? Gozo. ¿Por qué? Porque Dios ha restaurado tu vida. Amén. Rápidamente, ayúdeme. Isaías 57, 18 y 19. Le doy lectura. He visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a los enlutados. Mire aquí qué hermoso. Y produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos, al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. No vas a poder llevar fruto si no eres sanado, restaurado y devuelto al gozo. Dios diciendo al pueblo de Israel: yo conozco sus caminos, yo sé cómo andan cada uno de ustedes, pero por amor de mí, ¿qué les dijo? Yo los sanaré, yo los restauraré, yo los pastorearé, los guiaré, les indicaré. ¿Y cómo pastorea un pastor? Salmo 23. Tu vara
Y tu callado, ¿qué le infundirán? Ah, a través de la palabra, a través también de la corrección, como pastor, va a guiarlos y a encaminarlos, ¿qué? Camino de Dios, para sanarlos, para restaurarlos, para darnos consuelo, y va a producir, ¿qué? Fruto en nuestras vidas. No vamos a producir fruto si no somos restaurados. Y si Dios no quita esas piedras, esos obstáculos en nuestras vidas. Amén. Jeremías 3:22, se lo voy a leer en la traducción NTV. Dice: vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Sí, ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres Señor nuestro Dios. Él vino por las ovejas perdidas. Él vino por aquellos que nos habíamos descarriado. ¿Para qué? Para que finalmente nos sane el corazón. Aquellos los cuales andábamos, ¿qué? Perdidos. Aquí hay puros 90, acá hay puros 100, ¿verdad? ¿Cómo 100? Porque las 100, las ovejas que andaban perdidas, ¿verdad? Siempre que platico, pastor, yo soy la negra de la familia, yo soy la oveja negra, yo era la madre del... Por ti vino el Señor. Por ti vino el Señor. Si eres de las 99, también por ti vino el Señor. Pero lo hermoso, mis amados hermanos, es que Dios quiere que sanar nuestra vida. Sanar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el corazón es el que con el pecado es el que se da. ¿Cuánta gente ya no puede amar? ¿Por qué? Porque le dañaron. ¿Cuánta gente ya no puede confiar? Porque le dañaron. ¿Cuánta gente, verdad, ya no puede perdonar? Porque le dañaron. ¿Cuánta gente ya no puede reír? Porque le dañaron. ¿Cuánta gente ha perdido el ánimo? Pero Dios dice: yo conozco los caminos de cada uno, sé cómo está, pero quiero sanar aquellos que están extraviados. ¿Y sabe lo que respondió el pueblo? Señor, queremos que nos restaures, queremos que nos vuelvas a ti de todo corazón. Amén. Mire lo que dice Oseas capítulo 14, versículo del 4 al 7. Oseas 14, del 4 al 7. Le voy a dar lectura. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, y su olor será como la de vino de Líbano. Esa es la restauración que Dios hace. ¿Tú quieres ver fruto en este año? Bueno, vuélvete de todo tu corazón a Dios. Examina tu corazón. Y Él dice: yo voy a sanar tu rebelión y te amaré de gracia. Recibe mi regalo de amor. ¿Por qué? Por gracia, por pura gracia. Porque la ira, la mano de Dios en las cuales hacías proyectos, no salían, emprendías negocios, no hacían, ibas aquí y nadie te prestaba y no te decían, todos se cerraban las puertas, no era la gente. Era la mano de Dios diciendo: no, 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 no. ¿Para qué? Cuando tú te vuelvas a mí, entonces esa ira se va a apartar y empezarás a florecer, empezarás a extender tus raíces. ¿Sabes por qué una planta no puede extender sus raíces? Porque hay que, lo vimos,
¿Hay qué? Hay piedras. Hay piedras. ¿Por qué no te puedes extender? ¿Por qué no te puedes establecer en un lugar? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque tienes que quitar las piedras, los pecados. Y ayer lo veíamos platicando con mi apóstol. Él decía, cuando ministrando la cena del Señor, es cuando dice: examínese y pruébese cada uno a sí mismo y vea si en cada uno de él haya algo. Y Dios te da la primera oportunidad de decirte: examínate tú mismo. Pero ¿sabes qué pasa si tú no obedeces a esa parte de examinarte a ti mismo? Número 2, lo que le pasó a David. Vino un profeta y entonces le dice: mire, rey, ¿cómo está esta situación? Es esto. Y el rey, dando ese consejo, ¿verdad?, dice: el tal tiene que morir. Y le dice: bueno, ese pecador eres tú. Quizá a la mujer samaritana le habían dicho: deja de estar con el marido de la otra persona, deja de estar haciendo lo malo, deja de estar esto, no pasa nada, mira, nadie me ve, ya tengo mi estrategia, ya tengo mi plan, le digo aquí, así, ya, mira, ni se la duele. Y cuando veas, le salieron, ¿para qué? Para usted. Pero ahí se encuentra, interviene también Jesús. Y le dije: si yo permití que te encontraran y te trajeran, no es para que te mandaran, era para que te restauraran y volvieras. Vete y no volvieras. Empezamos a conocer a Dios. El cómo saber a veces muchas de las cosas en las cuales negocios te han ofrecido, y que digan: mira, yo ya llegué y ni funciona. Se van a dar cuenta, y la primera que tú haces te cae. Lo que dice Dios: así no es la fe, así no es la manera. Mira, cópiale, así se hace. Mira, nadie, yo siempre así paso mis exámenes, resulta, y mira, nadie se da cuenta. Y tú apenas lo vas a intentar y te cacharon. Porque dice Dios: no, así no es la manera. Tú no. Es una manera. Porque yo quiero que florezcas. Yo quiero que extiendas tus raíces. Yo quiero que, mire, esto me impresiona porque dice ahí: y perfumará como él. Yo quiero que cuando me acerque a ti pueda percibir de ti. Que cada vez que tú vienes a mí diga: percibo ese aroma y ese perfume. Y el libro de Eclesiastés dice, según el arte del perfumador: ten cuidado con las moscas, porque si una mosca cae en el lugar en donde se hace el mejor perfume, pues esa mosca pareciera imperceptible, pero si llega al fondo dirían: no se ve. Pero cuando viene ¿qué? Y por muy precioso perfume, cuando dice: ya echó a perder el perfume, que hay una mosca que está en protección. Cantar de los cantares: ten cuidado con las zorras pequeñas, porque ellas tiran la flor y no caen nada. Una mosca, quizá a lo mejor tú dices: son cosas pequeñas, que dices, no. Estas pequeñas cosas son las que no han dejado en nuestras vidas que crezcamos, que florezcamos, que llevemos ¿qué? Y Dios quiere percibir de nosotros ¿qué? ¿Y cómo se obtiene ese olor? Cuando nuestra conciencia está bien delante. Por eso es que dejó este secreto, para poder ministrar, limpiarnos cada día y esforzarnos. ¿Por qué? Y percibir que el aroma. ¿Bien?